Gracias. Bueno, yo quiero empezar también agradeciendo la invitación y la oportunidad de estar esta noche aquí con ustedes, hablando de la labor que desarrollamos en la IEA o en la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico. Y el día de hoy yo les quiero platicar acerca de un estudio que desarrollamos hace poco, que es el Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de la Información, que se llevó a cabo en 21 sistemas educativos alrededor del mundo. Antes de entrar de lleno en la presentación, me gustaría ligar un poco lo que yo les voy a platicar con lo que Francisco nos acaba de platicar ahora. ¿Por qué desarrollamos este estudio? ¿Por qué llevamos a cabo este estudio? La IEA lleva a cabo estudios para evaluar sistemas educativos en diferentes áreas, tradicionalmente en lectura, en matemáticas, en ciencias, también en educación cívica y otros. Pero ¿por qué estamos interesados en la alfabetización computacional y el manejo de la información, o las habilidades digitales, como también se ha traducido? Y la razón es porque la IEA es una asociación de países que están representados por instituciones de evaluación, instituciones de investigación en cada uno de estos países, y ellos son los que deciden qué tipo de estudio queremos hacer, qué es importante evaluar. Se trata de mejorar, al final, de producir información que nos va a ayudar a diseñar o a modificar políticas públicas, que a su vez nos ayudarán a mejorar los sistemas educativos, pero ¿qué parte del sistema educativo queremos mejorar? Y bueno, lo que nos comentaba Francisco es muy impresionante, ¿no? Estamos ahora en la era digital. La presentación que les traigo el día de hoy se llama Estudiantes en la Era Digital. ¿Y qué es la era digital? Bueno, la era digital es lo que nos comentaba, ¿no? Tenemos 2.800 millones de personas interconectadas en el Internet, que están escribiendo blogs, que están subiendo videos a YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos decía también Francisco, equivale lo que se escribe en los blogs de Google únicamente a 5.000 novelas al día. Es un mundo de información, es una mar de información. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro sistema educativo? ¿De qué manera está afectando esta corriente, esta producción de información, esta disponibilidad de toda esta información a nuestros estudiantes? ¿Y de qué manera está interactuando el sistema educativo con este fenómeno? Y bueno, de eso es lo que les voy a platicar ahora. Para darles una idea de la magnitud de este estudio, como ya les decía, se llevó a cabo en 21 sistemas educativos, 18 países y 3 entidades subnacionales. Los países están en la pantalla. Las entidades subnacionales se refieren a sistemas de educación que son, bueno, en este caso específico, la ciudad de Buenos Aires en Argentina y 2 provincias en Canadá. En total se evaluó a 60.000 estudiantes, 35.000 maestros en 3.300 escuelas en 21 países alrededor del mundo. Entonces, es un esfuerzo muy grande que se lleva a cabo, porque, bueno, detrás de la evaluación de estos estudiantes en cada país hay un equipo en cada país que se encarga de aplicar la prueba, y hay otro equipo de expertos de diferentes países que se encargan de desarrollar la prueba, de desarrollar los marcos conceptuales, de definir qué es lo que se va a evaluar. Entonces, cuando yo digo alfabetización informática y manejo de la información, ¿a qué nos referimos concretamente? O habilidades digitales, como también lo podemos decir. SEALS, que son las siglas del estudio en inglés, evalúa la capacidad de un individuo para utilizar ordenadores, para investigar, crear contenidos y comunicarse, para obtener información, para transformar esa información en contenidos y para compartir esa información, con el fin de participar de manera efectiva en el hogar, en la escuela, tiempo después en el mundo laboral y finalmente en la sociedad en general. Estamos hablando, no lo mencioné antes, de alumnos que están en 8º grado, que tienen 8 años de educación escolarizada. Entonces, bueno, estos alumnos en algún momento pasarán al mercado laboral y, bueno, necesitan este tipo de actividades para integrarse de manera adecuada. También relacionado con lo que nos comentaba Francisco, nos decía que lo que él estaba hablando no es tanto de los recursos, de la disponibilidad de los recursos que hay, sino del modelo educativo, de cómo reacciona el sistema educativo a esta disponibilidad de información y de recursos. Nosotros tenemos un modelo conceptual que es similar,
tenemos antecedentes, que vendrían a ser los recursos, la disponibilidad de recursos en el sistema educativo o en la sociedad en general. Nos referimos a políticas que están diseñadas para aplicarse, para el uso, para el manejo de las tecnologías de información, la disponibilidad de este tipo de herramientas. En las escuelas nos referimos a las características y a la disponibilidad de herramientas, ¿no? De computadoras, de softwares, de aplicaciones, etcétera. Y del alumno, bueno, también el contexto del hogar, el contexto socioeconómico del alumno, de su familia y la disponibilidad de estas herramientas en el hogar. Y cuando hablamos de procesos, nos referimos al modelo educativo. ¿Cómo se aplica esto? Está bien, hay la existencia o no de políticas públicas a nivel macro en este sentido, también tiene un componente de aplicación. La política puede existir, pero ¿de qué manera se aplica? ¿De qué manera se lleva a cabo? Y en la escuela lo mismo, ¿no? ¿De qué manera utilizan los maestros en el aula las tecnologías de información? ¿Cómo están enseñando a los alumnos a utilizarlas? ¿O cómo las utilizan en su clase, en el día a día? Y bueno, también en el hogar. Los alumnos tienen acceso a computadoras, tienen acceso a internet. ¿Qué hacen? ¿Usan las computadoras para qué? ¿De qué manera las utilizan? ¿De qué manera interactúan con sus compañeros? ¿De qué manera, qué tipo de herramientas están utilizando? Etcétera. Y bueno, todo esto en su conjunto nos va a dar el outcome o el resultado que estamos midiendo en este estudio, la habilidad digital, las habilidades, una escala, una medición, una evaluación de las habilidades digitales de los alumnos de octavo grado en los diferentes países. Ahora bien, esto de las habilidades digitales, nosotros lo evaluamos, conceptualmente tenemos dos ejes que estamos evaluando. El primer eje, y también están relacionados con el nivel de complejidad, ¿no? El primer eje se refiere a la recopilación y gestión de la información. Explícitamente a conocer y entender el uso del ordenador, de la computadora, a estar familiarizado con la herramienta. Después al acceso y evaluación de la información, que se pueda usar el ordenador para obtener la información que se necesita, y finalmente al manejo o a la administración de esta información. El segundo eje se refiere a la producción e intercambio de la información. Y aquí vamos a habilidades un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, la transformación de la información que se obtiene en un producto informativo que tiene fines específicos. La creación de información a partir de la información que se obtiene, diferentes paquetes de información, el intercambio de esta información y una cuestión importante, la utilización de esta información de manera segura, porque también el acceso a toda esta información trae consigo algunos riesgos de diferente tipo, ¿no? Déjenme darles un par de ejemplos de qué es lo que pasa en esta prueba. Tenemos estudiantes de octavo grado, alrededor de 13 años de edad, en las escuelas se sientan para tomar la prueba, tienen un ordenador, abren un navegador y este es un ejemplo de un ítem o de una pregunta que se considera sencilla. Básicamente aquí tenemos un correo donde Ana le manda un correo al estudiante que está contestando la prueba, con copia para Claudio y Pedro, y le dice: hola, encontré una plataforma que se llama Documentos Web que podemos usar para compartir información. Ingresa y crea una cuenta. Punto. La pregunta, una cuestión básica que se les puede preguntar a los alumnos es: tú recibiste este correo, ¿quién más recibió el correo? Y es una cuestión muy simple, ¿no? Si son capaces de identificar el campo de con copia para y ver quién lo recibió. En este caso, bueno, Claudio y Pedro recibieron el correo. Si contestan eso, tienen la pregunta correcta. Y vamos a ver, estos son los resultados para esa pregunta en particular. Como podemos ver, por ejemplo, en países como Noruega, alrededor del 85% de los alumnos son capaces de identificar para qué sirve el campo en un correo electrónico de con copia para y de saber quién identificó el correo. Y hay algunas diferencias, pero llama la atención, por ejemplo, en Tailandia y en Turquía, que únicamente alrededor del 30% de los alumnos de 13 años son capaces de identificar esa cuestión que se considera simple, ¿no? Otro ejemplo de un ítem difícil, que se considera difícil o de nivel de competencia 4, les voy a hablar de esto en un minuto.
tiene que ver con la seguridad de la información. Mismo caso, están sentados ahí, reciben un correo electrónico que les pide que accedan a un sitio de internet para cambiar el password de su cuenta de documentos web. Y hay una parte del correo que está resaltada en amarillo, que es el remitente del correo, ¿no? Entonces se les dice, este correo electrónico está tratando de engañarte para obtener tu contraseña, tu password. ¿De qué manera la sección resaltada indica que este correo electrónico puede ser un engaño? Y esta es una pregunta abierta. Bueno, la respuesta correcta en este caso sería que se usan diferentes direcciones en cada país, pero si es una cuenta que dice, por ejemplo, en este caso, security@yahoo.com y te están pidiendo tu password de documentos web o tu password del banco, bueno, ahí tú puedes darte cuenta de que hay algo mal con esto, ¿no? Este es un ítem que se considera más difícil y como pueden ver, bueno, el porcentaje de alumnos que responden correctamente también es mucho menor, ¿no? Otra vez, en Dinamarca, las provincias de Canadá, la República Checa, tenemos los porcentajes más altos, pero en países otra vez como Tailandia y Turquía, tenemos porcentajes muy bajos de alumnos que corresponden correctamente. Llama la atención, por ejemplo, Alemania, sería un poco una sorpresa porque muy pocos niños pudieron contestar esta pregunta de manera adecuada. Estos ítems que les mostré como ejemplos están ubicados en diferentes niveles de competencia, porque al final nosotros tenemos una escala para evaluar las habilidades digitales y para tener una referencia de qué significa 500 puntos o 600 puntos, lo construimos niveles de desempeño. Y estos niveles de desempeño son 4, el nivel 1 es el más bajo, el nivel 4 es el más alto. En el nivel 1, como les decía, es básicamente que los alumnos estén familiarizados con el uso de una computadora y lo que pueden hacer con ella. Normalmente los alumnos que alcanzan el nivel de competencia número 1 pueden abrir un link, pueden hacer clic en un link para abrir un sitio web, pueden utilizar un software para copiar y pegar imágenes en Word o en PowerPoint o en editores de texto en general. Pueden resaltar parte del texto como título, pueden dar formato simple a un documento, etc. Una vez que pueden hacer esto, el siguiente paso sería la búsqueda y localización de la información, ¿no? Esto nos llevaría al nivel 2, donde los alumnos pueden agregar contactos a un sitio colaborativo, insertar información en una hoja de cálculo, en una celda en específico, acceder a un sitio web que se presenta como texto plano, básicamente es copiar la dirección, pegarla abrir un navegador, pegarla ahí e ir a la dirección, etc. El siguiente nivel se refiere a habilidades que tienen que ver con una perspectiva crítica y la autonomía para la recopilación de la información y para la creación de productos de información. Los alumnos en el nivel 3 normalmente son capaces de evaluar la confiabilidad de la información en un sitio web que es crowdsourced, como Wikipedia o como un blog, por ejemplo. Pueden seleccionar información relevante de acuerdo a criterios dados, a criterios explícitos, seleccionar imágenes que son adecuadas para representar un proceso y adaptar la información y controlar el manejo de una presentación, entre otras habilidades, ¿no? Después viene el nivel más alto que se refiere a la precisión, eficiencia y control al recopilar la información para la creación de productos de información. Eso tiene que ver más con el pensamiento crítico, que puedan discernir qué es confiable, qué no, para qué fines y para qué fines es más adecuado utilizar algo diferente. Ejemplos son evaluar la confiabilidad de los contenidos promocionales en un sitio web comercial, seleccionar la información relevante de un motor de búsqueda cuando tienes diferentes o muchos resultados en el motor de búsqueda, saber diferenciar cuáles son los resultados que son relevantes y que son confiables y que son correctos en general, ¿no? Reconocer la diferencia entre requerimientos legales y técnicos cuando se utilizan imágenes en un sitio web, entre otros. Y estos son los resultados que tenemos. Las barras que valen al 100% es el 100% de los alumnos, nos dice qué porcentaje de los alumnos se ubicaron en cada nivel.
El nivel más bajo que tenemos aquí es por debajo del nivel 1. Estos son el porcentaje de alumnos en cada país que ni siquiera alcanzaron el nivel 1. Y bueno, tenemos en general muy parejo, con la excepción probablemente otra vez de Turquía y Tailandia, donde más del 60%, casi el 70% de los estudiantes en Turquía no alcanzaron ni siquiera el nivel de competencia más básico. Y el nivel de competencia más alto, en general fueron muy pocos alumnos en todos los países que evaluamos, y es más o menos parejo, ¿no? Pero vemos que en Corea, por ejemplo, el 5% de los alumnos alcanzaron este nivel más alto, lo mismo en Ontario, en Canadá, y en la República Checa el 4%, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es solo para darnos una idea de cómo se distribuyen los resultados en esta prueba, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, algo que hay diferencias hacia dentro de cada país y hay diferencias entre países. ¿A qué se deben esas diferencias? Como les mostraba al principio, el marco teórico, también recopilamos información del sistema, de los hogares, de las escuelas, de las prácticas de enseñanza en el aula, etcétera. ¿A qué se deben estas diferencias, ¿no? Entonces, algo que identificamos con estos resultados es que mayormente en todos los países las niñas obtuvieron mejores resultados que los niños, las chicas y lo hicieron mejor que los chicos. Y esto fue un poco sorprendente para mucha gente porque se tenía la idea de que el uso de las computadoras es más una cosa de niños que de niñas, pero bueno, en este caso, para las habilidades específicas que estamos evaluando, las niñas lo hicieron mucho mejor. Y aquí tenemos en esta gráfica la diferencia en puntos. En todos los casos es favoreciendo a las niñas. Y vemos que en Corea, por ejemplo, es cerca de 40 puntos de diferencia en promedio entre niños y niñas. Y en Turquía, que bueno, Turquía había estado bastante, no muy bien en términos generales en los resultados de la prueba, pero en términos de equidad de género es el país más equitativo, es donde se encontraron menos diferencias, al menos, ¿no? Pero tenemos otras, en Canadá, por ejemplo, que en general le fue muy bien en términos generales, tiene una brecha de género que es muy amplia, ¿no? Algo que no fue muy sorprendente, pero que queríamos verificar, es, por ejemplo, una medida que se aproxima a una aproximación para medir el nivel socioeconómico de las familias, podría ser el nivel educativo de los padres. Y esto se asocia positivamente también con el desempeño en la prueba. Mientras más educados están los padres de los chicos, mejor les va en la prueba, ¿no? Y aquí estamos comparando estudiantes cuyos padres tienen nivel secundario básico o menos, contra estudiantes cuyos padres tienen nivel universitario o más, o posgrados, ¿no? Y vemos que la diferencia en promedio es 72 puntos, pero se va hasta 130 puntos en Eslovaquia y puede ser tan poco como 20 puntos en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Obviamente también les preguntamos a los chicos si tienen un ordenador o una tablet o algún dispositivo para acceder a Internet en casa, para procesar textos. Y bueno, la tenencia de este dispositivo en el hogar también se asocia positivamente con el desempeño de los estudiantes en la prueba. Y aquí vemos que puede ser tan grande como arriba de 120 puntos en Eslovaquia, tan poco como 25 puntos en Suiza. En promedio 94 puntos de diferencia, y vemos que en Alemania, en Noruega y en Dinamarca no se pudo hacer la comparación porque virtualmente todos los estudiantes tienen una computadora en casa, entonces no había grupo de comparación. Pero eso nos dice nos dice cosas acerca del acceso a las herramientas que tienen los alumnos, ¿no? Este es un indicador similar, el número de libros que tienen en el hogar podría ser una medida que se aproxima al nivel cultural, el capital cultural que tienen en la familia, y también, no sorpresivamente, se relaciona de manera positiva con el desempeño en la prueba. Después, había muy relacionado con lo que nos comentaba Francisco, ¿no? Se dice que los estudiantes que están ahora en la escuela, estos chicos que tienen 13 años en promedio ahora, son nativos digitales. Nacieron en una era donde las tecnologías de la información y comunicación están en todos lados.
nacieron en una era distinta, están familiarizados, nacieron con ella, están en contacto día con día con estas tecnologías. Y bueno, aquí les preguntamos, por ejemplo, queríamos saber si había diferencias en el puntaje de acuerdo a cuánto tiempo han estado utilizando una computadora. Entonces les preguntamos a los niños desde hace cuánto utilizas una computadora, o tienes acceso a una computadora en casa, en la escuela, donde sea. Y los alumnos que dijeron que tienen 5 años o más de experiencia, en general, también no sorpresivamente, salieron mejor en la prueba que aquellos que tienen una menor experiencia con las computadoras. Pero bueno, tienen experiencia con las computadoras, son nativos digitales, nacieron en esta era. ¿Dónde utilizan las computadoras mayormente? Y aquí tenemos muchos datos interesantes, no todo está en la presentación, por supuesto, pero el reporte internacional ya está publicado, es libre acceso en la página web de la IEA. Vemos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la existencia de computadoras en las escuelas. Y, por ejemplo, vemos que en países como Noruega hay una computadora por cada 2 alumnos en promedio. Y en países como Turquía hay una computadora por cada 98 alumnos en promedio. Entonces vemos diferencias muy grandes, ¿no? Pero vamos a una visión más panorámica. Les preguntamos queríamos saber dónde utilizan la computadora estos estudiantes y vemos que 87% de los estudiantes reportaron usar las computadoras en el hogar al menos una vez por semana. Y 54% reportaron usar la computadora en la escuela al menos una vez por mes. Entonces, la diferencia es grande, ¿no? En general, podemos ver que se utilizan las computadoras, tienen acceso a las computadoras, están en contacto con las computadoras, pero es mucho más en el hogar que en la escuela, ¿no? Aunque en la escuela, bueno, más de la mitad lo hacen al menos una vez por mes. Pero, ¿qué hacen con la computadora? ¿Qué es lo que hacen? Y esto es lo que nos dice la siguiente gráfica. En la escuela, 45% de los niños dijeron que utilizan la computadora al menos una vez al mes para preparar ensayos. Y esto es básicamente editores de texto, ¿no? Como Word u otros, para preparar ensayos. 44% para preparar presentaciones, como esta. 40% para trabajar con otros estudiantes de la misma escuela, que pueden ser las plataformas que tienen las escuelas para compartir información. 39% para hacer ejercicios escolares y 30% para la organización del tiempo y del trabajo. Y las gráficas nos muestran el detalle para cada uno de los países, ¿no? No me quiero detener mucho en estos detalles. En general, no se ven demasiadas diferencias, hay algunas diferencias, pero no son muy marcadas, ¿no? Ahora, en la casa, ¿para qué usan? Es donde más se utilizan las computadoras. ¿Para qué las usan? En la casa, al menos una vez por semana, 75% de los estudiantes reportaron que utilizan la computadora para comunicarse con otros, con amigos, con otras personas, mediante mensajes o redes sociales. 52% usan la computadora para buscar información o estudiar para la escuela. 49% publican comentarios en los perfiles en línea, en las redes sociales o en blogs, y 48% utilizan los chats de voz. En este sentido, a lo mejor lo que valdría la pena resaltar es el caso de Corea, que en general tienen un buen score en la prueba y los niveles de uso son más reducidos, ¿no? Siempre están en la cola. Son los que reportan utilizar menos la computadora tanto en la escuela como en la casa, los estudiantes coreanos. Y bueno, vamos cerrando un poco esto. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Por supuesto, esto que les presento ahora y el reporte internacional que hemos preparado son datos más bien de corte descriptivo. La base de datos se va a liberar el mes que entra, en marzo ya va a estar lista, y por supuesto esperamos nosotros mismos y ustedes, o investigadores, la gente interesada en general, que pueden ir más a detalle a encontrar cosas interesantes en los datos, ¿no? Pero bueno, en general, lo que podemos decir es que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas sigue siendo limitado en muchos países o en algunos países, ¿no? Como veíamos, 54% de los estudiantes las utilizan una vez al mes en la escuela. ¿Cuánto es?
¿Cuánto es mucho, no? ¿O cuánto es poco? Depende. Los objetivos que tengamos depende de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero lo que es una realidad es que la mitad de los alumnos, un poco menos de la mitad, no utilizan la computadora en la escuela ni siquiera una vez al mes. Si lo hacemos en términos más optimistas, podemos decir que más de la mitad lo utilizan al menos una vez al mes. Pero bueno, hay un vacío, hay un hueco. De los 18 sistemas, de los 21 sistemas educativos que evaluamos, 18 sistemas educativos tienen planes o tienen políticas en operación con respecto al uso de las TIC en la educación, específicamente en el sistema educativo. Y esto puede ser en el ámbito nacional, estatal, provincial, más local, ¿no? Ahora, con respecto a los maestros, se vio que en las escuelas no se utilizan mucho las tecnologías de la información, las computadoras, los software especializados. ¿Cuándo se utilizan y cuándo no? ¿Qué tipo de maestros las utilizan y qué tipos de maestros no las utilizan? En general, una conclusión muy general es reportada por los propios maestros, es que utilizan estas herramientas cuando se sienten cómodos utilizándolas, cuando tienen confianza en que lo van a hacer de manera adecuada. Y bueno, cuando les preguntamos qué tan seguros se sienten con el uso de estas herramientas, menos del 50% de los profesores sienten que son autosuficientes en el uso de computadoras para tareas complejas. Si desglosamos un poquito este enunciado, vemos que los profesores en general se sienten más seguros para encontrar recursos didácticos en línea, para usar el programa Word específicamente, que es un simple procesador de textos, y para enviar correos electrónicos con un archivo adjunto, que son tareas más bien sencillas, ¿no? Y se sienten menos seguros cuando tienen que instalar un software nuevo, cuando se sienten más inseguros para colaborar con otros maestros y para participar en foros de discusión. Cuando los maestros están enseñando para fines de enseñanza, solamente el 4% usan redes sociales, solamente el 3% utilizan programas de simulación y modelado, y solamente el 5% utilizan juegos de aprendizaje digitales. El resto, que no son tampoco muchos, que es aproximadamente la mitad, utilizan más bien las computadoras para labores muy sencillas, ¿no? Para mandar archivos a sus alumnos, los procesadores de texto, el software para hacer presentaciones, etc. Ahora, ¿cómo se pueden sentir estos maestros cómodos o seguros de sí mismos para utilizar estas herramientas, ¿no? Teniendo conocimientos, ¿no? Si saben cómo usarlas, se sienten cómodos para utilizarlas. ¿Cómo aprenden a utilizarlas? Y este también es un dato que me pareció importante, interesante. 46% de los alumnos dijeron que ellos han aprendido a utilizar estas tecnologías observando a otros maestros que las utilizan. 33%, solo 33%, han tomado cursos introductorios a aplicaciones generales y únicamente el 22% han tomado clases o cursos avanzados sobre estos temas. Entonces también ahí vemos un vacío por parte de los sistemas educativos en este sentido, ¿no? Otra vez, estos son datos generales agregados para los 21 sistemas educativos que analizamos, ¿no? Con respecto a los estudiantes, aunque los estudiantes han crecido en la era digital, eso no significa necesariamente que sean nativos digitales. Bueno, y esto depende también de cómo definamos qué es un nativo digital, ¿no? Si la mayoría de los estudiantes piensan que son usuarios experimentados de las tecnologías de información. Cuando se les preguntan, dicen, sí, tengo experiencia, yo puedo hacerlo. 36% han utilizado estos ordenadores desde que tenían 6 años de edad, 6 años y medio de edad. 89% dijeron estar seguros de encontrar información en Internet. Si les pides encontrar algo, van a Internet. 89% dijeron que pueden hacerlo. Sin embargo, únicamente el 2% demostraron pensamiento crítico en la búsqueda y el manejo de esta información. Entonces, no es lo mismo. Están en contacto con esta información, pero al menos las habilidades digitales concretas que evaluamos en esta prueba, dicho sea de paso, estas no son las que
la IEA o yo digo que son importantes. Esto se genera, estos conceptos se generan con la participación de expertos, pero de común acuerdo con todos los países. Estas son las habilidades que los países que participaron piensan que son importantes para que los alumnos se puedan desenvolver adecuadamente en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, ¿no? Únicamente el 2% demostraron este nivel de competencia más alto. Entonces, veamos, 84% tienen el nivel básico, en general, que es una gran cantidad, están en contacto con las tecnologías, están familiarizados con ella. 61% tienen al menos el nivel 2, que es el uso básico de la computadora como una fuente de información. 23% al menos el nivel 3, que son conocimientos y habilidades para el uso de estas herramientas para la recolección de información específica, y únicamente 2% alcanzaron el nivel 4, que se refiere al pensamiento crítico, a demostrar el pensamiento crítico cuando desarrollan estas búsquedas. Interesante también, y muy similar para el caso de los maestros, los 3 tipos principales de software que se utilizan en la escuela son los procesadores de texto, las presentaciones y los motores de búsqueda. Los programas más complicados o las piezas de software más complicadas se utilizan muy poco. Los juegos de aprendizaje digital, los registros de datos y herramientas de monitorización se utilizan muy poco en general. Y bueno, esto es todo en parte.